Se salió Juan Camilo. Creo que va a cambiar el micro. Pero bueno, te voy presentando. Saluton al Chuy. Mi esperas que vi fartas bone. Hodiaŭ estas majo la dekdua de 2023. Kaj ĉi tia estas niaj dek unua virtuala klason de nia kurseton de Esperanto. Kaj hodiaŭ la temoj estos revidon pri sufiksoj kaj ni profundillos, mi creas que mi povas diri tiel, pri y la sufixo igo kaj la sufixo illo kaj ni vidos iomete pri tabelvortoj. Ĉu bone? Bueno, lo digo en español. Buenas a todos, hoy es 20 de mayo de 2023, esta es nuestra clase virtual número 11 y pues los temas de hoy que vamos a ver serán sobre los sufijos ig e ish y también vamos a ver sobre los correlativos, que pues en esperanto se les dice tabelvortoj. Entonces, ven, bonvenon al Chuy y al Nia clase, bienvenidos a nuestra clase de hoy. ¿Me confirman porfa si pueden ver bien las diapositivas? Tutte yes. Bueno, dankon. En nia pasinta klason ni vidis pri afiksoj kaj multe da afiksoj ni vidis. Ne la tute, ne la tuta de la el afiksoj, sed ni vidis iomete pri la plej grava afiksoj de la lingvo, ¿sí? Entonces, la clase pasada vimos sobre afijos, no los vimos todos, sino que vimos como algunos de los más importantes, o unos así como curiosos. Vimos que no hay muchos así, no hay muchos prefijos así como tan importantes, pero vimos algunos así curiositos. Entonces, por ejemplo, bueno, haciendo el repaso rápido, igualmente saben que tienen, y les voy a pasar de nuevo, el, el link en donde se reúnen la lista de los afijos en Esperanto, que es bastante bueno y pues se incluyen más de los que pues vamos a ver en esta clase, por si quieren repasarlos o cositas así, o si quieren curiosearlos, es importante verlos. Entonces habíamos visto que, por ejemplo, tenemos el prefijo mal, que entonces esto indicaba que nuestra palabra se le daba un énfasis de que estamos hablando del antónimo de nuestro radico, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos el ejemplo de la granda fisho manjas, malgrandan fishon, que significa como el pez grande, ¿sí? El pez grande, recordemos que esto es un adjetivo, come un pez pequeño, ¿sí? Entonces, un pez que tiene la característica de ser pues grandan, o sea, grande, pero lo contrario a grande, ¿sí? Entonces esto es lo que le da el énfasis a esta palabra, que es lo contrario a lo que se refiere nuestro radico. Entonces nuestro radico es grand, que es de grande, entonces malgrandan significaría pequeño, ¿sí? Lo contrario. Entonces come ¿qué? Un pez pequeño, ¿listo? Recordemos entonces que aquí debemos tener cuidado con el acusativo, porque esto es un verbo transitivo, ¿no? Es un verbo que requiere un complemento directo, requiere responder la pregunta de qué es lo que come el pez grande, entonces aquello que responde la pregunta lleva el acusativo, ¿sí? Un pez pequeño. Listo. Habíamos visto también otro prefijo que es este bo, no es tan utilizado, pero pues es también así como curioso, que se refiere o se utiliza sobre todo con referirnos a miembros de la familia de mi pareja, ¿sí? Entonces podemos verlo mejor con este ejemplo que dice mine plachas al mi abo patrino, ¿listo? Entonces, mine plachas significa como no le agrado, ¿sí? Y dice al mía, que esto significa a mí, y pues miremos esta palabra. Habíamos visto antes que patros significa padre, ¿sí? Este de aquí es un sufijo que también habíamos explicado bien despacio, pues qué era lo que significaba o qué énfasis le daba la palabra. Que le daba el énfasis entonces de que sea de género femenino nuestra palabra total, ¿sí? Entonces, si patro es padre, patrino sería entonces madre, ¿listo? Entonces, si tenemos bo patrino, nos estamos refiriendo entonces a la madre, pero la madre de mi pareja, ¿sí? Es decir, a mi suegra, en este caso, a mi suegra, ¿listo? Entonces, mine plachas al mi abo patrino significa no le agrado a mi suegra, ¿listo?
De pronto avanzo aquí, pero rapidito con los significados, porque esto lo vimos pues a profundidad la clase pasada. Entonces, y pues quiero darle el énfasis a esta clase a que sea a las otras cositas. Así que pues me voy a acelerar un poquito. Dice Daniel, ¿Bogranda es el más alto, el más viejo de la familia o nada que ver? No, no creo que tenga pues así alguna traducción en el español, porque como vimos, el prefijo bo se refiere a la familia de mi pareja, pero entonces eso tiene la naturaleza de que se utiliza entonces con rádicos que sean de miembros de la familia, ¿listo? Entonces, por ejemplo, bofrato sería el hermano de mi pareja, por decirlo así. Entonces ese sería mi cuñado, ejemplo, ¿sí? Entonces bofrato sería cuñado. Bueno, y cositas así. Tenemos este prefijo que es dis, que este dis, así como lo se ve en la imagen, es como llevar algo o ejecutar una acción en varias direcciones, como en todos los sitios, como en dispersión, ¿sí? Entonces, aquí dice mi disconigos la informan, ¿sí? Conigui es como dar a conocer, ¿listo? O sea, hacer conocer a alguien más, ¿listo? Entonces, si yo hago conocer, pero no solo a una sola persona, sino a varias, entonces esto puede llegar a significar como compartir, ¿sí? O sea, estoy compartiendo, estoy expandiendo o difundiendo, ¿sí? La información. Entonces, mis conigos la informan significa yo compartiré o extenderé la información, ¿listo? Bueno, tenemos este otro que este sí es más usado, el prefijo ek, que da el énfasis a la palabra de que va a comenzar o va a tener un inicio o va a empezar, ¿sí? Como todos, se ven mejor pues el significado de estos afijos con ejemplos, ¿listo? Entonces, aquí dice ek pluvas kai nine povas foriri, significa entonces el verbo pluvi significa llover, ¿sí? Pluvi es llover. Pluva significa pues llover en presente. Y ekpluva significa entonces que va a empezar a llover, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir va a empezar a llover o va a llover, eh, o está empezando a llover, básicamente, entonces lo decimos como ekpluvas, ¿listo? Ekpluvas, ¿listo? Entonces, va a empezar a llover o está empezando a llover y no nos podemos ir, ¿listo? Ni Nepovas Foriri, no nos podemos ir. Bueno, tenemos este que también es muy utilizado y pues es también bastante intuitivo porque en el español usamos uno muy parecido y es el prefijo ex, que en español es el mismo prefijo ex con X, ¿listo? Y se refiere entonces a un rol o algún tipo de sustantivo que tuvo cierto protagonismo en un momento pasado de la historia, pero ya ahorita no, pero igualmente se mantiene como ese estado como de que ya pasó, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos liestas, la expresidente, que significa él es el expresidente, ¿listo? Entonces, significan ambos prefijos exactamente lo mismo, ex y ex en español. Bueno, tenemos este, que es, para este sí nos tocó tener más contexto, pero pues resumiéndolo, entonces es un prefijo que lo que hace es referirnos a grupos mixtos de individuos. Con mixtos me refiero a de género, o sea, tanto individuos machos e individuos hembra en un solo grupo. ¿Listo? Entonces habíamos dicho pues la explicación del por qué pasaba eso, porque resulta que pues las palabras en esperanto no tienen género, porque sabemos que todos los sustantivos terminan en la letra O, pero pues sabemos entonces que la enunciación de un sustantivo que termina en la letra O, hacemos de cuenta que por defecto, a no ser de que la palabra sea muy obvia, es de género masculino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos gato, entonces estamos asumiendo de que estamos hablando de un gato macho, ¿sí? Si nosotros decimos catino, pues entonces sabemos que es una gata hembra. Pero ¿qué pasa entonces cuando tenemos un grupo de gatos? Vemos que, digamos, gramaticalmente, o bueno, ya poniéndonos muy puristas, decir catoi sería referirnos a un grupo de gatos, pero que son todos exclusivamente machos, ¿listo? Y así como decir catinoi, nos estamos refiriendo
a un grupo de gatos que son todos, pues, hembras, ¿sí? O sea, un grupo de gatas hembras, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa cuando queremos decir, pues, ya de una forma muy purista que nos estamos refiriendo a un grupo de gatos y gatas? Entonces, nosotros podríamos decir gekatoi, perdón, gekatoi, ¿listo? Entonces, gekatoi significa los gatos, pues, o sea, nosotros lo decimos en español como los gatos, pero sabemos que es un grupo que incluye tanto gatos como gatas, ¿listo? En este caso, pues, el ejemplo es muy parecido. Tenemos la y legas, que significa como los estudiantes, ¿sí? O sea, bien podríamos decir lernanto y por contexto, pues si entramos con personas más bien como flexibles con el tema, pues se entenderá que estamos hablando de un grupo mixto, pero el ye lo afirma y lo corrobora, ¿listo? Entonces, la lernanto y legas significa, pues los estudiantes están leyendo, ¿listo? Y sabemos que esto es un grupo mixto, tanto de estudiantes hombres como de estudiantes mujeres, ¿sí? Bueno, tenemos este otro prefijo que es el mis, que esto es cuando hay una equivocación o un error en alguna acción. ¿Listo? Sí, me pareció así como dice Daniel en el chat. Entonces vemos aquí eh, que vemos, por ejemplo, un prisionero que está contando los días. ¿Listo? Y de repente, ¡pum! Y decimos, limis calculis latagoin. ¿Sí? Entonces, él mal calculó, por decirlo así en español, ¿sí? Por decirlo en una sola palabra, pero pues en español sería mejor dicho, pues, de la siguiente manera, decir, él calculó mal, ¿sí? Los días, ¿listo? Pero entonces podemos decir eso, calcular mal o calculó mal, en el caso del prisionero, en una sola palabra, como mis calculis, ¿listo? Entonces, bueno, perdón, y calculí no es calcular, sino contar, ¿sí? Él contó mal los días, ¿listo? Él contó mal los días, porque calcular es computi, perdón. Eso lo habíamos explicado también en la clase pasada. Bueno, tenemos este prefijo que es re, que se refiere entonces a algo que vuelve a pasar, que vuelve a suceder o que se vuelve a hacer. Así como en el español. En español también tenemos este mismo prefijo. ¿Listo? Entonces, ni deus reiri alla parco significa como nosotros deberíamos reír o volver a ir, ¿sí? Al parque. ¿Listo? Así como dice Daniel, también retake es como otro ejemplo en inglés para poder entenderlo. Tenemos ahora la lista de sufijos. Tenemos eg, que es uno muy sencillito, le da el énfasis a la palabra reír es volver a ir, ¿sí? Pero pues diciéndolo en una sola palabra en español sería como, entre comillas, reír, no reír de, pues, de echar carcajadas, sino reír, volver a ir, ¿listo? Bueno, entonces tenemos este sufijo que es eg, que es bastante sencillito y lo que hace es exaltar o exagerar la expresión o lo que nosotros tengamos en nuestra palabra, ¿sí? Y este pues lo hemos usado varias veces, por ejemplo, al momento de decir bonegue, ¿sí? Sabemos que bone significa bien y pues bonegue significaría entonces la exaltación de bien, es decir, muy bien o excelente o espléndido, espectacular, ¿sí? Es como esa exageración, ¿listo? Entonces aquí vemos un ejemplo. Si ricevis bonegan qualificon de la instruisto, que significa ella recibió una muy buena calificación de la maestra o de la instructora. ¿Listo? Perdón, del instructor también, sí. O sea, si asumimos que esto es género masculino por defecto, entonces sería del profesor, del maestro, del instructor también. Entonces, sí, Bonegan sería una muy buena calificación. Bonegan Qualificon. ¿Listo? Vemos aquí este, que entonces sería como lo contrario. O sea, si este era como un superlativo, por decirlo así, este de acá es un diminutivo. ¿Listo? Entonces está el sufijo eto, que significa entonces, pues, pequeño. ¿Listo? Le da el énfasis a la palabra de que estamos hablando de algo pequeño o es el diminutivo. Entonces, miramos el ejemplo para entenderlo. Dice, ne, mine loyas en la granda domo. Mi ajeimo esta es la flava dometo apuda. Y ahí significa, no, yo no vivo en la casa grande, ¿sí? Yo no vivo aquí. Mi hogar es la casita amarilla de al lado, ¿sí? Es la casita, ¿sí? El hecho de decir casita, vean que estamos usando una estructura muy parecida
a decir dometo, ¿sí? Porque sabemos que domo es casa, entonces dometo sería casita, ¿listo? Y flava es el color amarillo, como habíamos visto también en la clase pasada. La casita amarilla de al lado, apuda. Apuda, entonces es de al lado, ¿listo? Ahora sí. Bueno, pues antes de enfocarnos en estos, pues vamos a ver de una vez los que quedan para salir de ellos rápido, que no se nos queden ahí como colgando. Y pues habíamos visto también que está el sufijo ello. El sufijo ello lo que hace es darle el énfasis o le da la matiz de que estamos hablando de un lugar, ¿listo? Entonces eso ya lo habíamos explicado también al principio con la palabra malsanuleyo, que significaría entonces como clínica o como un sinónimo de hospital. Entonces aquí lo vemos ya con otro ejemplo, ¿listo? La vendejo jam fermigis, ni ne povas aceti panon nun. Entonces, vendi es el verbo vender, ¿listo? Si nosotros decimos vendo, sería una venta, ¿sí? Lo convertimos a sustantivo, sería una venta. Y vendello, entonces sería aquel lugar en el que se hacen ventas, es decir, una tienda, ¿listo? Entonces, la vendello jam fermigis significaría entonces la tienda ya cerró. Ni ne povas aceti panon nun, que significa no podemos comprar pan ahora, ¿listo? Acheti es el verbo comprar, ¿sí? Pano, pues es pan y nun es ahora. Bueno, habíamos visto otro parecido, pero recuerden, este sufijo de aquí le da la matiz a la palabra de que es un lugar en el cual se ejecuta tal acción o en el cual existe, habita o simplemente se encuentran objetos con la característica que tenga nuestro radico. ¿Listo? Entonces, lo habíamos visto con el ejemplo de malsanulo. ¿Sí? Malsanulo significa un enfermo, una persona enferma. ¿Listo? Eh, y si nos queremos referir a aquel lugar en el cual nos encontramos a personas enfermas, entonces sería malsanuleio. ¿Listo? Y eso sería más o menos una clínica. ¿Listo? Instruistello y lernello. Lernello es una también conocida, esa sí es una palabra muy usada y significa colegio, ¿listo? Instruistello, esa es curiosa, de pronto también uno puede pensar es un sinónimo de colegio porque allí encontramos maestros, pero no sé, eso sería como una academia para maestros, de pronto, no sé cómo se le llama en español o algo así. Pero bueno. Aquí entonces, o bueno, Instruistello también puede ser como sala de profesores, ¿no? Incluso puede ser eso. Se los dejo entonces a interpretación de cada uno. La verdad nunca lo he escuchado, pero puedo llegar a interpretarlo como sala de profesores, Instruistello. Bueno, tenemos ahora el sufijo huyo, que es parecido, pero tiene una diferencia marcada, ¿listo? Y la diferencia es que aquí nos estamos refiriendo, o este sufijo le da la matiz a la palabra de que es un contenedor de aquello que tenga el radico. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ver con el ejemplo. Salo, así como lo dice acá, significa sal. ¿Listo? Entonces, saluyo es aquello que contiene la sal, un objeto especial dedicado para contener sal, es decir, un salero. ¿Listo? Entonces, salo es sal, saluyo es salero. Y pipro es pimienta, entonces piprullo sería entonces un pimentero. ¿Listo? Entonces, pues aquí lo dice el mismo ejemplo. Saluyo en Javas salon, que significa el salero contiene, ¿sí? En Javi significa contener sal, ¿listo? Kai piprullo, pipron. Y el pimentero, pues, pimienta, ¿listo? Y habíamos visto otro sufijo que es el sufijo ulo. Malsanuluyo es lo mismo que malsanuleyo. Eh, Puede llegar a ser un sinónimo, pero es más adecuado malsanuleyo, ¿listo? Porque no es como que tengamos un recipiente para enfermos. Sí, eso suena muy, muy inhumano, yo creo. Entonces sí, esa sería como una diferencia sutil. Entonces, ahora tenemos el sufijo ulo, que pues este ya lo habíamos visto también, incluso en los ejemplos de Malsanulo, pues sabemos que nos estamos refiriendo entonces a una persona que cumple con tales características, ¿listo? O un individuo, no necesariamente una persona, sí o sí, pero por lo general uno
piensa en una persona, pero puede ser un individuo cualquiera que tenga una característica que la dicte el radico. Entonces, vemos acá maljunuloi, ¿listo? Entonces, yuna significa el adjetivo joven, yuno significaría juventud, malyuno significaría vejez, ¿listo? Y malyunulo significaría una persona pues con la característica de la vejez, es decir, un viejo o un anciano, ¿listo? Y pues recordemos que eso sigue siendo un adjetivo, entonces le podemos poner el plural, ¿sí? La terminación de plural. Entonces, maljunuloi significaría ancianos. Y de hecho, aquí el ejemplo nos dice, paro de maljunuloi exercillas chiumatene en la parco antaumiadomo. ¿Listo? Y dice, un par de ancianos se ejercitan todas las mañanas en el parque frente a mi casa. ¿Listo? Al frente de mi casa. Bueno, tenemos otro sufijo, también rápidamente lo repasamos, es el sufijo hilo, que con él nos estamos refiriendo es a herramientas, ¿sí? Le da la matiz a la palabra de que nos estamos refiriendo a una herramienta dedicada para tal propósito que nos diga el radico, ¿listo? Y pues una palabra muy común es computilo, ¿listo? Entonces, computi significaría calcular, ¿sí? Es el verbo calcular, computi. Cómputo significaría un cálculo, ¿listo? Y computilo significaría una herramienta encargada de hacer cálculos, que sería no la calculadora, sino el computador, ¿listo? Es una diferencia, pues, del español, pero no conceptual, no es una diferencia conceptual, sino una diferencia en cómo pronunciamos ambas palabras, ¿sí? Entonces, computi es calcular, pero no es lo mismo que calculi en el esperanto, ¿sí? O sea, es una diferencia, es un falso amigo, como dicen por ahí en algunos idiomas, ¿listo? Porque calculi significaría entonces contar, ¿sí? Y calculilo sería entonces una herramienta para contar y por lo general a ese nos referimos a eh, una herramienta para contar y esa sería entonces una calculadora, ¿listo? Entonces, calculilo es una calculadora, computilo es un computador, ¿listo? Y aquí tenemos el ejemplo. Per computiloi, eblas fari multege da feroi. Automatigi taskoin, esplori incienso, kai vidi memeoin. ¿Qué significa? Mediante las computadoras, ¿sí? Recordemos que se me olvidó el nombre. Bueno, esta palabrita, este artículo significa entonces mediante, ¿listo? Preposición. Esta preposición significa mediante. Mediante las computadoras se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Multega da fero. Ah, bueno, entonces no sería muchas, sino muchísimas cosas, ¿listo? Muchísimas, estamos exagerando. Vean que estamos usando el sufijo ege, ¿listo? Muchísimas cosas, ¿listo? Automatizar tareas, pues explorar o navegar en ciencia, ¿listo? Y ver memes. Memeo significa meme de internet, ¿sí? Y memeo significaría memes. ¿Listo? Gecalcululoi, contadores. Sí, 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 es correcta la palabra gecalcululoi significaría contadores, las personas que se encargan de contar. Y pues ese sería un grupo mixto, es una palabra correcta. Bueno, esto es lo de los meses, lo de los días de la semana, que esto también ya lo habíamos repasado en una clase pasada, y pues estas son expresiones comunes, pero eso los veremos, de pronto lo repasaremos después. Ahora sí, vamos al tema de la clase. Antes de ir al tema de la clase, pues sí quiero saber si hasta ahí tienen todo claro. Entonces pueden poner una reacción si están bien. Daniel dice que no. ¿Qué duda tienes, Daniel? Se me olvidó todo, todo respecto a qué, a los afijos. Sí, bueno, los voy a decir rápido. No, ya no vamos a explicar qué significan, sino que solo los vamos a mostrar y, y así como repaso. Mal, lo contrario. Bo, familia de mi pareja. This, como hacer un spreading en inglés y es como llevar a varias partes al mismo tiempo. Ek, que va a empezar o está empezando. Ex,
es lo mismo que it's del español, ¿sí? Como algo que ya pasó. E, grupos mixtos. Mis, error en algo, ¿listo? Re, pues de volver a ser. Y de sufijos tenemos ec, que es como de exaltar, de enaltecer, de exagerar o algo así. Et, que sería lo contrario, o sea, hablar del diminutivo, de algo pequeño, cosas así. Estos no, estos todavía no los hemos visto. A ver si esto pasa rápido. Tenemos ello, que sería entonces un lugar dedicado para tal acción o en el cual se encuentran tales cosas. Huyo, que es entonces un contenedor para ciertos objetos. Ulo, que sería una persona que cumple con ciertas características. Y lo que sería entonces una herramienta dedicada para un propósito. Y ya, esos son los que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Bueno, Juan Camilo, ¿también estás bien? Ahí. Bien. ¿Y Fabián también? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar y me disculpo si de pronto nos pasamos un rato también de la clase, pues tras este repaso. Eh, Vamos a pasar entonces a los dos sufijos bastante importantes que son el igo y el illo. ¿Listo? Antes de mostrar aquí los ejemplos, voy a copiar aquí en el tablero. Tenemos dos afijos, estos dos sufijos, perdón. Bueno, afijos también son, pero bueno, sufijos específicamente. Tenemos el illo, el higo, perdón, y el illo. Son muy parecidos en escritura y también son hasta parecidos en significado, pero tienen su diferencia. Uno se suele confundir mucho al principio, al momento de aprenderlos, pero voy a hacer lo posible para que esté claro, ¿listo? Entonces, el higo, ay, el higo se puede llamar como un sufijo de dirección, ¿listo? Es como un sufijo de dirección, por decirlo así. Ya vamos a ver por qué. Y este, el illo, es un sufijo de reflexión, ¿sí? A este se le dice reflexivo, de reflexión. ¿Esto qué significa? Por lo general, estos sufijos se utilizan al lado de radicos que puedan llegar a generar verbos, ¿listo? Entonces, por lo general, pues aquí atrás de ellos va a haber un radico y este radico pues va a ser generalmente un verbo. Entonces, lo que le pueda seguir por aquí va a ser principalmente una I o puede ser un tiempo verbal. ¿Sí? Sabemos que los tiempos verbales son is, as, os, las terminaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, nos referimos entonces que el sufijo igo ejecuta el verbo hacia otra persona externa a mí. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, dijera eh, permigu, o no, perdón. A ver si por acá encuentro algún ejemplo. Felichigas min. Bueno, veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Dice, si estás felicha, kai tío felichigas min. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado. Esto está diciendo, ella está feliz, ¿sí? Ella está feliz. Y eso, felichigi, significaría como hacer feliz, ¿sí? Hacer feliz a alguien. ¿Listo? Hacer feliz a alguien. ¿Listo? Entonces, básicamente, el sufijo igi, el igo, perdón, el sufijo igo lo que hace es ejecutar el verbo hacia alguien. ¿Listo? O hace que alguien se convierta en tal cosa, o hace que alguien se transforme en tal cosa, o hace que el verbo se aplique hacia una persona. ¿Listo? Alguien externo. Entonces, esto dice, si estás felicha, ¿sí? Ella está feliz y eso me alegra a mí, ¿listo? Me alegra a mí, ¿sí? Ese alguien, pues soy yo. Yo soy quien responde a aquello que es lo que hace feliz el hecho de que ella esté feliz. Y entonces por eso también lleva el acusativo, ¿listo? Entonces, por lo general, este sufijo va a requerir
o bueno, no es que va a requerir. Este sufijo lo que hace es convertir el verbo a transitivo, básicamente, ¿sí? Básicamente lo que hace es, este sufijo es convertir nuestro verbo en transitivo. Entonces, felici, pues es que este sí es un poquito un mal ejemplo. Sabemos que felicia es feliz de adjetivo, ¿listo? Entonces, si queremos que hacer feliz a alguien, ¿listo? Hacer feliz a alguien, entonces básicamente estamos usando feliz, que es como el radico, y le vamos a añadir ic, igo, y pues aquí la terminación i. Felicigi es entonces hacer, hacer feliz, ¿listo? Y sabemos que esto es transitivo, por ende va a necesitar la respuesta a la pregunta a qué o a quién hace feliz, ¿sí? Entonces esto es transitivo. Y pues esto va a necesitar entonces de un complemento directo que pues va a terminar con el acusativo, ¿listo? Entonces esto, después de enunciar esto, se necesita de algo que termine en n, ¿listo? Entonces, ese es el de dirección, ese es el sufijo igo, ¿listo? A ver si vemos otro ejemplo. Así acá tenemos este. Tenemos este. Beboi ne manja sole. Oni devas manjigi ilin. ¿Listo? Entonces dice, los bebés no comen solos. ¿Listo? No comen por su cuenta, sino comen solos. Uno debe alimentarlos. ¿Listo? Alimentarlos a ellos, básicamente. Entonces, vamos a analizar este. Manji es el verbo comer. ¿Listo? Si yo dijera, bueno, bebo y ne manjas sole. ¿Listo? Oni devas manji ilin. Si yo dijera esto, esto ya nos está dando un panorama bastante aterrador, ¿no? Porque estamos diciendo, los bebés no comen solos, uno debe comérselos a ellos, ¿sí? Eso no está bien, ¿listo? Entonces, para arreglar esto, nosotros queremos decir, uno debe hacer que ellos coman, ¿sí? Uno debe hacer que ellos coman, que sería lo mismo que alimentarlos, básicamente, ¿listo? Uno debe hacer que ellos coman significa lo mismo que uno debe alimentarlos. Entonces, como le estamos ejecutando dicho verbo en la dirección de ellos, entonces, manjigi, ¿listo? Manjigi, ¿listo? Y ahí termina. Entonces, manjigi significaría alimentar. Alimentar o hacer que alguien coma, básicamente. Manjigi. Listo. Y ese es entonces el uso de el sufijo, manjigi ilin. Uno debe hacer que ellos coman, es decir, alimentarlos. Bueno, ahora pasamos al reflexivo. El reflexivo es entonces cuando soy yo, ¿sí? Cuando soy yo quien ejecuto el verbo sobre mí mismo. Entonces eso es, ya no es hacer que alguien más haga o ejecute dicha acción o que se ejecute una acción en dirección a alguien más, sino que ahora es hacerse o volverse o transformarse o cambiarme el estado, ¿listo? Entonces ya es hacia uno mismo, básicamente. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo. Dice, Adamo malsanigis, kainun line povas iri al lernejo. ¿Listo? Y significa Adam malsani, significaría como enfermar. ¿Listo? Enfermar, ¿sí? Porque recordemos que sano es salud, malsano significaría enfermedad, malsani lo convertimos a un verbo en infinitivo, significaría enfermar. Y pues entonces, ¿cómo decimos? Enfermarse, ¿sí? Enfermarse. Por lo general en español tenemos esa terminación, que es esa terminación se, para hacer ese comentario de que es reflexivo, ¿sí? Que es a uno mismo quien se enferma. Entonces, en este caso, pues es muy parecido el concepto en ese sufijo que es el igi, ¿listo? Entonces, enfermarse significaría malsanigi, ¿listo? Si yo dijera malsanigi, estaríamos diciendo que es enfermar a alguien más, ¿listo? Entonces, eso no tiene caso, ¿sí? Entonces, si yo dijera Adamo Malsanigi, primero necesitaría decir a quién enfermó, eh,
y así tendría sentido, ¿listo? Porque si yo simplemente digo Adamo Manzanigli, no, hay falta porque el verbo es transitivo. En este caso, el verbo no es transitivo, o sea, no requiere de un complemento directo, ¿listo? Siempre que usemos el sufijo ig, el verbo no va a ser transitivo, es decir, no va a requerir de un complemento directo. ¿Por qué? Pues porque es reflexivo, ¿sí? Se usa en uno mismo, ya se sobreentiende que uno mismo es dicho complemento directo. Mientras que en el otro lado sí necesitábamos a alguien, a un receptor. Entonces, Adamo Manzanillis significa Adam se enfermó, ¿sí? Si Manzanilli es enfermarse, Manzanillis sería se enfermó, ¿listo? Kainun line povas iría al lerneio. Aquí vemos que está lo que intuía Daniel, la palabra lerneio, la tenemos aquí, y es colegio, ¿listo? Entonces, Adam se enfermó y ahora no puede ir al colegio, ¿listo? Adam se enfermó y no puede ir al colegio. Ahora vemos otro ejemplo y dice, Bonvolu fermi la fenestron, cara, petis la patrino, la infano obeis, cae la fenestro fermillis. ¿Listo? Dice, por favor, así se dice por favor en esperanto, fermi la fenestron, cara. Aunque aquí de hecho podría ser fermu, ¿sí? Porque le estamos dando una orden. Dice, por favor, fermu la fenestron significa cierra la ventana. Cariño, ¿sí? Cara significaría cariño, querido o estimado incluso. Petis la patrino, pidió la madre. La infano obeis, el niño obedeció. Cae la fenestro y la ventana fermillis, se cerró. ¿Listo? Se cerró. Entonces, ese énfasis es lo que le da este sufijo a las palabras, ¿sí? Es como que se ejecuta la acción, pero en sí mismo, ¿listo? Se cerró. ¿Listo? Entonces, bombolo fermi la fenestron, carapetis la patrino. La infano veis que la fenestro fermitis. Por favor, cierra la ventana. Cariño, pidió la madre. El niño obedeció y la ventana se cerró. ¿Listo? Y pues nada, ya, esa es la explicación de esos dos sufijos, solo que sí necesitaba como tiempito para explicarlos bien y pues en conjunto de todos los otros pues no alcanzaba el tiempo. Entonces, bueno, sabemos que el key entonces va a necesitar a alguien, un contenedor para ejecutar la acción, ¿listo? ¿Sí? Mientras que el G se está ejecutando en sí mismo, ¿listo? Entonces quiero que estas dos imágenes se les quede grabadas básicamente. El G requiere de alguien, el G se ejecuta sobre sí mismo, ¿listo? Entonces, sí, sería como, de hecho por sí mismos ya significan algo. Decir Iggy o decir Iggy, ¿sí? Significan, son verbos de por sí. Entonces, Iggy sería como transformar, mientras que Iggy significaría transformarse. ¿Listo? Ya con esto también resumimos este tema. O sea, son sufijos, pero también si tienen la terminación, si no tienen ningún radico, entonces son verbos válidos. Y eso significaría transformar, transformar. Y vean que aquí pues uno surge la pregunta, ¿transformar qué? ¿Listo? Entonces, aquí voy a poner entre paréntesis qué para decir que esto es transitivo. ¿Listo? Y esto sería transformarse. Transformarse. ¿Listo? No sé si esto lo puedo poner de color azul para dar el énfasis. No puedo. Bueno, entonces ahí está. Bueno, entonces pueden poner su reacción para saber si están bien con lo que acabamos de ver. Daniel está ahí dudoso. Ah, pero dice que sí. Fabián dice que sí. ¿Y Juan Camilo? Ah, Juan Camilo está ahí dudoso. ¿Qué duda tienes? No, pues es sobre el IG. Ese sería el reflexivo del Esperanto, ¿sí? El IG sería el reflexivo, ¿sí? El G sería el reflexivo del esperanto. Ajá. Ok, ¿y el GI tiene algún El, nombre? pues que yo conozca, no.
Yo diría más como de dirección, ¿sí? Es como de ejecutar una acción en una dirección, Y direccional. pregunta, cuando hay un gui, ¿hay Ajá. acusativo o obligatorio? Sí, sí, debe haber alguien en un acusativo porque dicho verbo, o sea, recordemos, ambos convierten cosas a verbos, ¿listo? Están Ah, para convirtiendo cosas a verbos. el reflexivo también. Sí, sí, sí. Porque sí, todo lo que usemos con G, entonces se va a convertir eso en un verbo reflexivo o en alguna variante en un tiempo, conjugada en algún tiempo, ¿listo? Eh, Vale, y el G, gracias. entonces sí, sería un verbo transitivo, por ende requiere un complemento directo. Listo. Vale, entonces ahí ya están esos dos temitas y pues vamos a ver entonces la tabla del Bortoy. Entonces les pido por favor paciencia para esto, que este también es un temita de cuidado, de bastante atención también. ¿Listo? Tabla del Bortoy. Bueno, si ustedes se ponen a aprender Esperanto en varias partes, pues de pronto pueden llegar a encontrarse con las tabel Bortoy, sea de una forma pues no explícita, sino que se las van enseñando poco a poco y pues vayan utilizándolas y acuérdense de ellas, que la verdad puede ser una forma, es bastante natural de hacerlo, sí, pero puede que a algunas personas no les sirva dicho método. En otros lados pues les darán es una tabla, ¿sí? De hecho tabel Bortoy pues significa como palabras de una tabla, ¿sí? Palabras organizadas en una tabla. Es una tabla de 9 por 45 que ustedes encuentran en internet, bastante sencillo. Les voy a mostrar aquí. Sí, si ustedes la buscan aquí, pues en español se les llama correlativos, ¿listo? Pero pues en esperanto se llaman tabel Bortoy, ¿listo? Entonces es esta tablita, es una tabla de 5 por 9. No sé, ay, yo dije que 9 por 45, no, 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 5 por 9. 5 por 9. O sea, son 45 en total, por eso lo confundí. 5 por 9. Son 45 en total. Y bueno, ustedes dirán, uy, pero no son muchas por aprenderse. Pues no, porque les voy a dar, digamos, un método que usa también la Kel para aprenderse esto súper rápido o de una forma muy sencillita de aprendérselo y muy intuitiva, de forma de que, pues nada, ya sabrán cómo armarlas y ya van a saber qué significan. ¿Listo? También son como, vean que son palabras de una longitud muy pequeña, por ende podríamos decir que son una especie de artículos, ¿sí? Solo que se usa, tienen una finalidad muy especial, ¿sí? Y comparten características en común. Entonces, bueno, nosotros no vamos a ver esta forma de tabla, pero sí la vamos a tener aquí de pronto como referencia. La vamos a tener aquí como referencia, pero no vamos a ver esta tabla y no nos la vamos a aprender así, pero en algunos cursos sí les ponen a aprenderse esa tabla y les dicen, bueno, ahí tienen la tabla, apréndensela, pero no vamos a hacer eso aquí. Entonces, bueno, partimos entonces, para aprendernos de la forma mejor, partimos entonces desde el I, ¿sí? Desde la letra I, que pues aquí vean que lo resume o lo dice como nedefinita, que significa pues no definido, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es un componente no definido, no tiene significado, ¿listo? Tan solo la I, así sola, si nosotros decimos en esperanto I, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene significado. Pero nosotros le vamos a poner cositas atrás y le vamos a poner cositas adelante de la I para que empiece a formar significados, ¿listo? Por lo general, pueden llegar a decir de que a pesar de que esto diga nedefinita, es decir, que no esté definida, pueden hacer de cuenta de que marca la existencia, ¿listo? Va a marcar la existencia de qué, de lo que tenga a su derecha, ¿listo? Ya van a ver por qué les estoy diciendo esto, entonces muy concentrados con eso. La I marca la existencia de lo que tenga a la derecha, como ahorita la I sola no tiene nada a la derecha, entonces marca la existencia de nada, no significa nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos al lado una O? Aquí estamos entonces marcando la existencia de aquello que signifique la O. Y nosotros sabemos por las terminaciones del esperanto que la O por lo general indica un sustantivo, ¿sí? Entonces, en este caso de la Stabile Bortoy, la O indica un objeto o una cosa, ¿listo?
Entonces, marcar la existencia de una cosa bajo un concepto abstracto, por decirlo así, significaría algo. ¿Listo? Algo. Entonces, si yo digo en esperanto io, significa algo. ¿Listo? Io, algo. ¿Vale? ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Nada? ¿No se entendió? Bueno, Daniel dice que sí. Juan Camilo. Bien. ¿Y Fabián? Fabián, no sé si se nos durmió ya. Pero bueno. Ya casi. Bueno, no te preocupes. Igualmente, si ya tienen sueño, pues no pasa nada. La clase queda grabada y de pronto le pedimos la repasada a la siguiente. Para que no te preocupes. Vale, pero falta mucho. Pues sí, nos vamos a tomar un tiempito acá. Yo diría que mínimo 20 minutos. Pero, no, yo creo que pues lo sigo, pero pues quizás me que Vale, quizás empiece a soñar con el Esperanto. vale, vale, listo. Bueno, Bien. igualmente, si algo no te preocupes y en cualquier momento di, bueno, me salgo, no pasa nada, no tengo problema. Vale, Vale, Danco. No, vale, pero igual yo les sigo un ratico, no te preocupes. ok, dale. Bueno, entonces, la I marca la existencia de lo que tiene a la derecha. El O está indicando una cosa. Marcar la existencia de una cosa es el algo. ¿Listo? Entonces, IO significa algo. ¿Listo? Ahora, si marcamos la existencia, por ejemplo, de la letra E, ¿sí? La letra E nos va a indicar lugar. ¿Listo? O sea, por ahora ya vimos la O, o sea, ya vimos esta parte de aquí. Ahora vamos a indicar la E, que E, como dice acá, nos está indicando lugar. ¿Listo? Entonces, indicar la existencia de un lugar, ¿qué significa? ¿Qué sería en español? Wherever. Sí, sería tipo algún lugar. ¿Listo? Algún lugar o en algún lugar. ¿Listo? En algún lugar. ¿Vale? Por ahora esto es como muy filosófico incluso, entonces eh, estas primeras definiciones con solo la I suelen ser un poquito complicadas de sacar así de forma intuitiva, pero ya con el resto de combinaciones es más sencillo. ¿Listo? Entonces, algo en algún lugar. ¿Listo? Ahora, si nosotros decimos y él, espera, iu, iu. Ahora sí decimos iu. Entonces la U nos está diciendo que tenemos un individuo, ¿listo? Tenemos un individuo, una persona por lo general, ¿listo? Entonces, si estamos indicando la existencia de una persona, ese es, ¿qué palabra? No en inglés, en español, ¿qué sería? ¿Alguna persona? ¿Tienes algún sinónimo? ¿Alguien? Alguien, exacto, alguien. Listo. Marcar la existencia de un individuo o una persona es alguien, es el alguien. ¿Listo? Entonces, io es algo, ie es en algún lugar, iu sería alguien. Y ya la marcamos aquí. Bueno, ahora tenemos, voy a bajar esto un poquito. O lo voy a correr para... No, sí, la voy a bajar. Así. Ahora tenemos, los voy a empezar a marcar desde aquí. Tenemos ahora iel. Iel. Entonces, la terminación el, en este caso, la terminación correlativa. Sí, acá estamos hablando de terminaciones correlativas, no de las terminaciones de las palabras que habíamos visto antes, ¿sí? Sino que estas son terminaciones correlativas porque solo pertenecen a los correlativos. ¿Listo? Entonces, la terminación correlativa el nos está indicando manera o forma. Entonces, y el es la existencia de la forma que pues eso simplemente significa de alguna forma, ¿sí? De alguna forma. De alguna forma o de alguna manera.
De alguna forma o de alguna manera significa hiel. ¿Listo? ¿Cómo así que en qué te enredas, Daniel? Ah, los correlativos son todas estas palabras de aquí, ¿sí? Entonces, mira que tienen, yo les acabo de decir, partes desde la I, tienes una parte a la derecha, tienes una parte a la izquierda. Entonces, a esta parte de la derecha, yo les llamo, no porque se los encuentren así en algún curso o algo así, yo les llamo terminaciones, ¿sí? Pero para no confundirlos con las terminaciones de las palabras que habíamos dicho que eran O, A, E, y esas, todas las que vimos al principio, estas tienen ciertas diferencias, entonces a estas yo les llamo terminaciones correlativas, porque solo van a ser estas de aquí, ¿sí? Y esas no se aplican a las palabras normales, a las que nosotros vimos al principio, ¿listo? Solo se van a aplicar para armar, ¿qué? Pues los correlativos que tenemos aquí, ¿listo? Vale. Entonces, tenemos IEL, tenemos ahora que significa de alguna forma, tenemos IAM. Entonces, la terminación correlativa AM da el énfasis del tiempo, ¿listo? Entonces, la existencia del tiempo significaría, en español, En algún momento. en algún momento, exacto. En algún momento. En algún momento, perfecto. Tenemos ahora IAL, ¿listo? Entonces, la terminación correlativa al se está refiriendo a causa o razón o motivo, ¿listo? Entonces, la existencia de la causa, la razón o el motivo sería alguna causa, ¿sí? O alguna razón. Es más común así, alguna razón, ¿sí? Ejemplo que ustedes les pregunten, ¿por qué hiciste tal cosa? Pues tuvo que haber alguna razón. Entonces, alguna razón te dice ial en Esperanto. Listo. Entonces ya marcamos este. Ahora vamos a decir, ejemplo, iom. ¿Listo? Entonces, la terminación om, correlativa om, lo que nos dice o lo que da el énfasis es a la cantidad. ¿Listo? Entonces, iom, ¿qué creen que significa? La existencia de alguna cantidad sería entonces X cantidad. Sí, sí, ahora tiene sentido el Duolingo. Ahora tiene sentido el Duolingo, perfecto. Sí, es como el sum, Sí, como algo, una cantidad. entonces significa algo, pero de cantidad, ¿sí? De cantidad. Y también puede significar tanto, ¿sí? Un tanto de tal cosa o un poco de tal cosa, también, un poco. ¿Listo? De hecho, iom es también un prefijo, también se suele usar como o bueno, una palabra muy conocida es iomete. ¿Listo? Entonces, iomete significa como un poquito, básicamente. Un poquito o un poco. Entonces, de ahí sale eso. ¿Listo? Tenemos ahora esa. Tenemos ahora IES. No, no es lo mismo. IO es algo como un concepto, ¿sí? Es algo como un concepto, algo abstracto, así como acabo de decir algo abstracto, pues ese mismo algo. Mientras que este IOM es algo de una cantidad. Entonces, por ejemplo, ese edificio es algo pequeño, ¿sí? Es algo pequeño. O sea, estoy diciendo es un poco pequeño, es un tanto pequeño, ¿listo? Ahora tenemos IES. La terminación correlativa IES da el énfasis de pertenencia, ¿listo? Da el énfasis de pertenencia, así como dice acá. Entonces, la existencia de la pertenencia, pues, puede decirse como de alguien, ¿listo? De alguien, ¿listo? Quiere decir, este lapicero es de alguien o este lapicero, o bueno, esta manzana es de alguien. Yo digo, entonces, tío, tío Pomo, estas y es, ¿sí? Es de alguien, ¿listo? Y por último está esta A, solo que con esta A no suelo llevarme muy bien, no
no suelo traducirla de la mejor manera y tampoco es muy usada, así que no se preocupen. Entonces, la terminación a se está refiriéndose a una cualidad, ¿sí? Entonces, la existencia de alguna cualidad, pues es simplemente alguna cualidad, ¿sí? Alguna cualidad o también significaría algo en cierto sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eres algo listo, ¿sí? Entonces, se puede llegar a decir como esto. Puede llegar a ser eso. Solo que de este sí no me suelo llevar muy bien. Igualmente no se encuentran como muchos ejemplos de este tipo de uso. Así con el IA solo, ¿listo? Pero bueno, entonces ya con eso vimos todas las terminaciones correlativas, que son precisamente 9. Son 9. Entonces de ahí viene este 9 de aquí. Y pues lo repasamos. O que viene siendo de algún objeto, ¿sí? De objeto. Así como dice Daniel. IA de alguna cualidad, ion alguna cantidad, alguna cantidad. ¿Listo? Entonces, O que viene siendo un objeto, E que viene siendo un lugar, U que viene siendo un individuo, OM que viene siendo cantidad, ES que viene siendo pertenencia, A que viene siendo cualidad o característica, el que viene siendo forma o manera, ¿sí? Forma o manera, am que viene siendo tiempo y al que viene siendo razón o motivo. ¿Listo? A medida que ustedes tengan práctica, pues se van aprendiendo estos de memoria. O sea, solo se tienen que aprender estas nuevas terminaciones de memoria y después las 5 que les voy a decir. Y ya, con eso basta para poder armar todas las palabras, todas las 45 en total, de forma muy intuitiva. Entonces, vamos a resumir esto aquí. Tenemos la I, ¿listo? Y tenemos la terminación correlativa, que bien puede ser o, e, el, am, om, puede ser también es, puede ser también 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 3. Ah, bueno, está el A, está también el U, y está también me falta uno, el AL. No, el AL, sí, el AL. Listo. ¿Listo? Entonces, O, U, E, el, A, am, om, al, es. Aquí los pongo en desorden. O sea, no hace falta que ustedes se los aprendan en este mismo orden que está acá. Por lo general, las tablas se los muestran en este orden. Pero no hace falta, ¿sí? Lo importante es que sepan cuáles son. Que recuerden que son 9. Y si se les olvida una que otra por ahí tampoco importa. Pero pues digamos que evidentemente en alguna situación en las cuales ustedes necesiten usar alguna de esas terminaciones correlativas, ustedes ya se acuerdan porque ya saben las definiciones. ¿Listo? Y eso es lo importante. Ahora vamos a hablar de los cinco prefijos, por decirlo así, los 5 prefijos correlativos. Les digo prefijos porque están antes de la I. ¿Listo? Y son 5, que son entonces, los voy a copiar aquí una vez. Está el chi, está el ti, está el neni, está el ki y está bueno, pues el ne definita, que es este mismo i. ¿Listo? Entonces, bueno, realmente son 4 de este lado y pues el i, sabemos que con el i estamos formando todas estas de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces la parte de la izquierda, pero hasta ahí van bien. Algo, si quieres decir algo, mira que te estás refiriendo a cantidad. Entonces sería iomete o iom. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, primero, si nosotros enunciamos el prefijo correlativo por sí solo no significa nada. Uy, significa nada. O sea, si decimos chi o simplemente. Ah, bueno, recuerden, está ahí, es esta misma I de acá. Entonces la voy a quitar de aquí para evitar confusiones. ¿Listo? Entonces serían estos prefijos correlativos, el cho, el to, el nen y el ko. ¿Listo? Y pues le añadimos la I que viene acá al medio. Pero pues si nosotros los tenemos así nomás, o sea, si nosotros decimos simplemente chi,
o decimos ti, o decimos neni, o decimos ki, no significa nada. ¿Listo? Van a significar algo cuando nosotros le estemos añadiendo cualquiera de estas 9 terminaciones. ¿Listo? Y van a tener un significado acorde a lo que significan o a las matices que dan estas terminaciones correlativas. ¿Listo? Entonces, pues vamos a explicar primero qué significan estas, porque todavía no sabemos. Y vamos a empezar con, para hacerlo fácil, vamos a empezar con el co. ¿Listo? Con el co. Entonces, si nosotros decimos ki, no significa nada, pero ¿qué pasa cuando le añadimos la o? Kio. ¿Listo? Entonces, el prefijo correlativo co nos estamos refiriendo a una pregunta, ¿sí? Entonces, estos son para hacer preguntas, para indagar, cosas por el estilo, ¿sí? Para averiguar. Entonces, estamos haciendo la pregunta o estamos intentando averiguar sobre la cosa. Es decir, ¿qué significa esto? La pregunta sobre la cosa ¿Qué? es el qué. Exacto, es el qué. ¿Listo? La pregunta sobre la cosa es el qué. ¿Listo? Ahora, si hacemos una pregunta sobre un individuo, ¿qué significa? No, Daniel. Bueno, Daniel, bien ahí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Listo? Entonces, la pregunta del individuo es el quién. ¿Listo? Ahora, la pregunta del lugar es, recuerden que la E es el lugar. ¿Listo? ¿Dónde? Exacto. ¿Dónde? Entonces, vean, bastante intuitivo. Bastante intuitivo. ¿Qué qué? ¿Qué quién? ¿Quién? ¿Dónde? Ahora, ¿quién? ¿Recuerdan que es la terminación correlativa el? Sí, la forma, la manera, sería Ajá. cómo. Entonces es el cómo. Listo. Entonces la terminación correlativa el es la manera o la forma. Entonces kiel significa, pues la pregunta de la manera es el cómo. ¿Listo? Ahora tenemos Kia. Este Kia no se suele usar, pero pues esto sí es como el que de cualidad o cuál. Que o cuál. ¿Listo? Exacto, kiom. Vamos a hacer esta de una vez, así como dice Daniel. Kiom, entonces sería el cuánto. ¿Cuánto? ¿Listo? ¿Cuánto? La pregunta de la cantidad, es decir, ¿cuánto? ¿Listo? Nos pasamos esta. Kiam es la pregunta del tiempo, o sea, la pregunta del tiempo, ¿cuál es? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exacto, ¿cuándo? Ok, ok. La pregunta del tiempo es ¿cuándo? Pregunta así curiosa, ¿Sí? porque me confundí. Si quiero preguntar cuánto tiempo, sería ¿qué onda ¿Qué onda tiempo? tempo? ¿Qué onda tempo? Ahí sí usarías ay, se me olvidó cómo se llama, es que se me olvida cómo se llama. Esa preposición, ¿qué onda? Se da. Pero si quieres decir cuándo pasó tal cosa, eh, sería kiam, ¿listo? Bueno, ahora tenemos la pregunta de la razón o el motivo. Kial, ¿qué significa? ¿Por qué? Exacto, muy bien, Daniel. ¿Por qué? La pregunta de la razón o el motivo. ¿Y quies? Es la pregunta de la pertenencia. ¿Qué significa entonces? ¿De quién? Exacto, súper. ¿De quién? Entonces, ya súper sencillo, muy intuitivo. Kio es la pregunta de la cosa, es decir, el qué. Kiu es la pregunta del individuo, es decir, quién. Qui es la pregunta del lugar, es decir, dónde. Kiel es la pregunta de la manera o la forma, es decir, cómo. Kia es la pregunta de la cualidad, entonces es como también qué o cuál. Kiom es la pregunta de la cantidad, es decir, cuánto. Quies es la pregunta de la pertenencia, es decir, de quién. Kiam es la pregunta del tiempo, es decir, cuándo. Y Kial es la pregunta de la razón o el motivo, es decir, por qué. ¿Listo? ¿Por qué el Kia auto? No, creo que así se diga auto Kia, pero bueno.
Bueno, ahora, para seguir rápidamente, tenemos bueno, la siguiente que voy a mostrar va a ser el show, pero ahora no los voy a copiar, sino que ustedes me van a decir porque ya saben que esto es súper intuitivo. Entonces, show es un prefijo correlativo que nos está indicando la inclusión de todo, ¿sí? Inclusión total. Inclusión total. ¿Listo? O sea, es el todo, básicamente. ¿Listo? Entonces, de hecho aquí dice tutanplexa, que significa como totalidad. Entonces, pongámosle así, totalidad. Es la totalidad y pues ustedes me van a decir qué significa. Si abren micrófono, pues mucho mejor. Entonces, si yo digo chio, ¿qué significa? Todos, pero no. Hay algo No, raro ahí, ¿no? no todo, sino todo. Ok, todo. ¿Listo? Es la totalidad de las cosas, es decir, todo. Ah, claro, ahora tiene sentido el Shui. Ajá, exacto. Ahora, chiu es ¿qué? Todos. Bueno, es todos, es todo, Todas las pero personas, sí, todas las personas, pero este tiene un detallito y es que debe terminar en plural. Es el eso único iba a detallito. preguntar, ¿siempre termina en plural? Sí, sí, creo que no, nunca lo he visto así. O bueno, no, mentiras. Lo he visto cuando lo usan así tipo, ahorita lo vimos en un ejemplo, chumatene. ¿Listo? Chumatene significa entonces todos los días. ¿Sí? O bueno, todas las mañanas. ¿Listo? También está chutage, Ok. chutage que son todos los días, o chutagoi. ¿Listo? Todos los días. Entonces, esta palabra suele utilizarse, o sea, el chivo así normal, suele utilizarse como una especie de prefijo, pero la palabra que, que tenga al lado o debe ser un adverbio o debe ser una palabra en plural. ¿Listo? No hay muchas más combinaciones allí, naturales. Pues son cosas por las que he visto, no porque haya visto teoría de que esto haya sido así, sino que no sé, muy intuitivamente uno ya sabe eso. Pero si uno quiere decir todos los individuos, uno dice Chewy. Entonces ahí ya tiene mucho sentido porque yo digo a cada rato saludan al Chewy, yo no sé qué. Bueno, significa todos. ¿Listo? Bueno, ahora, si yo digo Chie, ¿qué significa? Todos los lugares, ¿sí? O en todos lados. ¿Listo? En todos lados, Chie. ¿Listo? Ahora si digo Chiel, no. A ver, Juan Camilo. Chie, Chiel, Chiel. Chiel, de todas las formas. De todas formas, ¿listo? De todas formas. Recuerda entonces, Daniel, que la terminación correlativa él es manera o forma, ¿sí? La que estás queriendo decir allí es el al, que eso es razón o motivo, ¿listo? Entonces, si chiel es de todas formas. Aquí lo borré, perdón. Ahora, si quiere decir chía, es muy poco usado, nunca lo he escuchado, que pues significaría como todas las características o todas las cualidades, pero pues nunca lo he escuchado, la verdad. Está Chiam, que esta sí deben decírmela bien. Chiam, personalidad. No, creo que Chia significa personalidad. Todas las cualidades. No, bueno, Chia ya pasamos. Sí, ahora estamos en Chiam. Chiam, Ajá. todo el tiempo. O también, Siempre, ¿cuánto? ¿Cómo? siempre. Siempre, exacto. Esa es la Ajá, palabra sí, sí, sí. siempre. ¿Listo? Todo el tiempo o siempre. ¿Listo? Ahora, si digo Chio,
¿qué significa? Bueno, eso también significa como todo. Son sinónimos, entonces chio y chiom, solo que chio es el todo, pero de absolutamente todos los conceptos, de todo. O sea, el chio está incluyendo cosas tanto materiales como abstractas, mientras que el chiom está solo refiriéndose a cantidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, em, si uno quiere decir, esa es toda la gasolina, entonces uno diría, uno usaría el chiom, ¿sí? Porque nos estamos refiriendo a cantidad de gasolina, ¿listo? Mientras que si uno dice, por ejemplo, todo el mundo, sí sería como chio, todo el mundo, entonces sí sería como chio mondo, ¿listo? Espera a Daniel allí, con ese ejemplo, ya vamos a ver qué se usa allí para el contrario de siempre, ¿listo? Entonces, chiom es todo. Ahora sigo chial, ¿qué significa? Chial, por todas las razones, ¿sí? Por todas las razones o por todas las causas, ¿listo? Y chies significa entonces Todos. de todos, exacto, chies, de todos, ¿listo? Ok, Entonces, sí. repasemos. Chio, todo, chiwi, todos, chie, en todos lados, chiel, de todas formas, chia, pues de todas las cualidades, nunca lo he escuchado. Chiam, siempre, chiom, todo en cantidad, chial, todas las razones, y chies, de todos, ¿listo? De todos. Entonces, ejemplo, esta universidad es de todos. Entonces, chitio universitato, estas chies, ¿listo? Bueno, ahora vamos a usar el neni. ¿Listo? Neni es entonces lo contrario a la totalidad, es la ausencia total. Ausencia total. Entonces, nuevamente ustedes me dicen, porque es muy sencillo deducirlo. Si digo nenio, ¿qué significa? Nada, exacto. Nenio es nada. Neniu, nadie, perfecto. Nenie, a ver, Juan Camilo. Nenie, Ajá. en ningún lugar, En ningún lugar, perfecto. Neniel, de ninguna forma, de ninguna forma, perfecto. Nenía, que tampoco lo he escuchado jamás, pero ¿cómo sería? de ninguna característica. Bueno, es como Sí, raro, ¿no? con ninguna característica, algo así. Eh, Neniam, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa Neniam? Ah, Neniam. Nunca. ¿Listo, Juan Sí, Camilo? Nunca. sí, sí, sí. Listo, entonces Neniam significa nunca. Entonces ahí está lo que decía Daniel ahorita en el chat, que estabas diciendo como Malchiam, pues es lo mismo a decir Neniam, ¿listo? Neniam es nunca, listo. Ahora tenemos Neniom, que significa como la nada o nada, ¿listo? Nenial, por ninguna razón o por ningún motivo, ¿listo? Y Nenies, que significa Nenies, de nadie. Perfecto, súper. Listo, ya con eso no sabemos otras nueve palabras nada, 9 palabras más, perdón. Y ya nos falta la última y con eso terminamos la clase, que es entonces la T, o sea, el prefijo correlativo to, que es un demostrativo. ¿Listo? Es un demostrativo. El demostrativo está indicando la existencia
está indicándola, ¿sí? O sea, la está apuntando, por decirlo así, con el dedo, la existencia de pues, lo que nosotros tengamos en el sufijo correlativo. Entonces lo vamos a ver con el primer ejemplo, que entonces, si io significa algo, entonces tío significa ese, ¿listo? Ese, ese, de forma de que si, por ejemplo, nosotros estamos por aquí parados y nosotros tenemos aquí un amigo y queremos decirle al amigo, pues, tenemos un libro cerquita y queremos decirle entonces, ese libro es bueno. Entonces vean que ahí estoy usando la palabra ese, ¿listo? Ese libro, ese libro. Entonces para decir ese, nosotros decimos tío, ¿listo? Estamos apuntando con el dedo la existencia de el objeto, ¿listo? Del objeto, en este caso de la cosa. Entonces, ese libro significa tío libron, ¿sí? Tío libro, ¿listo? Vale, vale, tío libro. Entonces, significa ese. Entonces, ahora ustedes me van diciendo qué significan las otras cosas. Tiwi, o bueno, tiu. Lerna, ¿qué es lerna? Libro es libro. Tío libro es nenies. Sí, significaría entonces ese libro es de nadie. ¿Listo? Bueno, pero entonces dígame qué significa tiu. Tiu, Esa persona, esa persona. ¿Sí? También significa ese, pero pues ya nos estamos refiriendo a esa persona. ¿Listo? Tie, ese lugar. ese lugar. O allá. Ah, sí, también significa allá. Bueno, tiel, De esa forma, de esa forma. Tía, con esa característica, sí, puede ser tía con esa característica o esa cualidad. Bueno, tía, esa sí es curiosita decirla en español. Tía, en ese momento significaría. en ese momento o en ese entonces. ¿Listo? Cuando uno dice en ese entonces tal cosa. Ok, Ajá. Bueno, tío, en esa cantidad o de tal cantidad. ¿Listo? De tal cantidad. Bueno, tenemos tial. ¿Qué significaría tial? De, de esa manera, no. Sería por ese motivo. ¿Listo? Por ese motivo o por esa razón. ¿Listo? ¿Y ties? de esa persona, Ties. Sí, sí, de esa persona. Sí, de esa persona o de él, por decirlo así. De él o de ella. Bueno, ahí sí estamos indicando. Bueno, ties, de esa persona. Aunque ese no se suele usar mucho. Pero bueno, ya con eso no sabemos todos los correlativos de toda la tabla. Entonces vean que acá están todas las posibles combinaciones. ¿Listo? Chia, chial, chiam, chie, chie, chiel, chies, chio, chiom, chiu, ia, ial, iam, iel, perdón, ies, io, iom, iu, kia, kial, kiam, kie, kiel, kies, kio, kiom, kiu, nenia, nenial, neniam, nenie, neniel, nenies, nenio, neniom, neniu, tía, tial, tiam, tie, tiel, ties, perdón, tío, tiom, tío. ¿Listo? Suena como una invocación, sí. Pero bueno, entonces, es mejor aprendérselo así con esta grafiquita bonita, solo aprenderse realmente 9 palabritas acá al final, 4 palabritas aquí atrás, y pues teniendo en cuenta que tan solo la I también es una más. eh, ya con eso podemos armar las 45 palabras totalmente. ¿Listo? Hay un detallito allí adicional que pues aprovecho una vez para decírselos. Y es que cuando nosotros usamos los correlativos que empiezan por la T, ¿listo? Nosotros tenemos también la opción de añadirles aquí atrás
como una palabra aparte, esta preposición, entre comillas, una preposición que es la preposición chi, ¿listo? Esta preposición acerca el concepto, ¿listo? Entonces, si aquí nosotros decíamos ese libro, pues estamos apuntando a tal libro como si estuviera algo lejos de nosotros. Pero si yo quiero decir este libro, en cambio, si quiero decir este libro, pues vean que se usa el mismo concepto, ¿no? Solo que estamos acercándolo, lo estamos acercando a nosotros. Entonces, nosotros no decimos tío libro, sino chitío libro, ¿listo? Chitío libro, ¿listo? Entonces, pues rápidamente les digo qué significa, pues todos estos, cuando atrás le ponemos un chi y pues estamos usando la letra T, ¿listo? Entonces, chitío es este, chitío sería como esta persona, ¿listo? O sí, bueno, esta persona. Chitíe sería aquí, ¿listo? Aquí. Chitiel sería como de esta forma. Chitía sería como esta característica. Chitiam sería como en este instante, ¿sí? En este instante. Ya estamos hablando como en un presente, por decirlo así. En este instante. Chitiom sería como esta cantidad. Chitial sería como por este motivo, ¿sí? O sea, si antes decíamos por ese motivo, ahora es por este motivo. ¿Listo? Y chities sería como de él también, es como, pues eso da como igual. Es, en lugar de decir de ese, pues refiriéndonos a una persona, de ese ya sería entonces de este, ¿listo? Y listo, entonces eso sería todo por esta clasecita de hoy. Eh, entonces, no sé, me confirman si está todo bien entonces. Yes. Yes, bien. Daniel también. Bien, perfecto. ¿Cómo, espera, cómo se escribirá lo del chitíe, chitío? ¿Cómo se escribe? Sí, ¿van pegados o van aparte? Ah, van aparte, van aparte. El chi es como si fuera una preposición, por decirlo así. ¿Listo? O sea, es solamente la C con bueno, Así, así sí. Esta palabra es aparte, esta también es aparte y esta también es aparte. Libro. Chitío libro. circunflejo se llama este. No, Ajá. pero mi pregunta es, tú habías dicho que no existía con la palabra, o sea, con los Ah, prefijos bueno, es correlativos, esta de aquí. con solo la I. ¿Esa es una excepción? eh, es que mira que esto ya, o sea, así solo ya no tiene nada que ver con la totalidad ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces Ok, diríamos que este chi es una palabra distinta, esto no es un correlativo, es una palabra ya aparte de los correlativos. ¿Listo? listo. Bueno, entonces sí, causa un poquito de confusión allí, pero no, sí, no tiene nada que ver con esta de totalidad, nada. Listo. Ok, pues mi esperas que vi bone comprenis la clason, mi comprenas que estas iomete malfacila kai eble en estas tre jua sed estas grava por vi por paroli bone kai flue en Esperanto. Bone, venant clason ni povas ripeti iomete pri la tabelvortoj kaj ni vidos pri aliaj aferetoj en la lingvo kio estas ankaŭ grava por vi por mi frazon kaj paroli flue. Ĉu bone? Ĉu bone komprenis al mi? Bone, Daniel kaj Juan Camilo, bone. Y yo mío, no. Yom. Bueno, entonces se los digo en español, pues muchas gracias, espero que hayan entendido bien lo de la clase, yo sé que puede ser un poquito denso, un poquito complicado al entender pues tanto estos dos sufijos como todas las Abelbortoj, pero es importante saberlo para poder hablar fluidamente en Esperanto y ya con esto pues prácticamente ya terminamos pues lo que viene siendo la parte teórica ladrilluda del Esperanto. Ya lo que quedan pues por explicar en próximas clases o la próxima clase es hacer un repasito para que no se nos olvide, claro está, y tocar otros temitas, palabritas, frasecitas, cositas así, curiosidades del Esperanto, ya más relajado,
para que también cojan práctica con el idioma porque también son importantes de saber. ¿Listo? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda adicional o algo así. No, pues, bueno, entonces espero que estén bien. Me esperas que vi fartas bone, do gis la venon semainon, kai bonan nocton albi. Corandan con Orandan con Albi, Juan Camilo, kai con andan con Danielo, por via partoprenon, kai Fabiano, eh, anco corandan con pro via partoprenon, jodiao. No, gis. Gis.